Excelente, muy buenas tardes, noches a todos, dependiendo de dónde me estén viendo. Les agradezco mucho por su asistencia. Como siempre, ya saben que mis conferencias son una invitación a que intercambiemos información y sobre todo ahorita sí quiero hacer mucho énfasis en que es un nivel introducción, ¿verdad? Aquí en mi oficina nunca se había hablado de los enteros postales de México. Obviamente sí se ha hablado de otros países de manera formidable, de manera muy completa, pero entonces yo vi ahí como que había un huequito, ¿no? De que faltaba de que habláramos de los enteros postales de México, que también, por supuesto, pues tienen sus peculiaridades, tienen sus aspectos que la hacen un área muy llamativa, una invitación tremenda para la colección, pero más que para coleccionarlas, para investigarlas, porque hay mucho pendiente todavía al respecto. Y no quiero iniciar sin comenzar con, digamos, agradecimiento, un reconocimiento que quiero hacer a uno de los que considero que es de los más grandes mentores que he tenido en el ámbito filatélico, que es por supuesto Fernando Elizondo. Por cómo fue que tuve yo exposición a los enteros postales, prácticamente cómo fue que los conocí, pues gracias a la labor incansable que ha hecho este gran filatelista mexicano a través de sus congresos de tarjetas postales que ha venido realizando año con año ya por más de una década. Fue en el año 2014 cuando él se acercó y me ofreció que diera una ponencia en este congreso, en el cual íbamos a hablar de una, digamos, un acercamiento, una primera, como que, digamos, tratar de clasificar los enteros postales producidos por Correos de México. Y por eso, pues, le estoy eternamente agradecido. Y es desde ese entonces que, pues, ha iniciado y se ha ido fortaleciendo ese interés que tengo por esta área del coleccionismo. Una vez dicho lo anterior, pues, estamos con esta introducción a los enteros postales de México. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta conferencia? Que como les digo, nos vamos a caer en nivel introductorio. Ahorita les voy a dar un par de cuestiones más, un par de razones más por las cuales estoy hablando de esto hoy en día, particularmente el día de hoy. Pues bueno, vamos a hablar de los principales, ¿sí? Empezamos con eso, no es exhaustiva, es, digamos, una muestra representativa, ¿ok? De los principales formatos de documentos que podemos denominar como enteros postales. Ahorita vamos a ahondar más en eso. Que han sido sancionados, es decir, aprobados, impresos, emitidos, comercializados y en su caso circulados por el Correo de México, que en el pasado también fue conocido como Servicio Postal Mexicano. Obviamente no todas las piezas reúnen todas estas condiciones, por eso sí es que quiero puntualizar también. Podemos coleccionarlas, por ejemplo, sin circular, nuevas, que yo creo que sí vale la pena mucho en ocasiones para, digamos, cuidar la limpieza del formato que no circuló, pues a lo mejor nos va a presentar mejores condiciones que uno sí que sí está circulando. ¿Ok? A lo mejor aquí voy a decir una obviedad, pero volvemos a lo mismo, es nivel introductorio. Las estampillas postales obviamente pues no son consideradas como un entero, porque como todos sabemos son exclusivamente un pedacito de papel cuyo fin, cuyo objetivo es franquear una carta. ¿Estamos de acuerdo? No así son, o sea, no son una superficie que también sirva como canal para resguardar, anotar, imprimir el mensaje que el remitente está enviando al destinatario, como si ocurre, por ejemplo, con una tarjeta entero postal. La tarjeta entero postal, digamos que es todo el kit, ¿verdad? Viene franqueada, viene el espacio para anotar el remitente y el destinatario, lo cual le podríamos denominar fórmula, tarjeta fórmula, y por fórmula, perdón, y también, por supuesto, pues incluye un espacio para que incluyamos un mensaje, ya sea manuscrito, ya sea escrito en máquina de escribir como se utilizó durante muchos años, o incluso que incorpore ya una manifestación gráfica, que ahí es donde estaríamos hablando ya de la tarjeta postal moderna, tarjeta postal del siglo XX principalmente, en el siglo XXI, en la cual ya no es un mensaje exclusivamente escrito, sino que también viene una representación gráfica, ya sea de un sitio de interés, o también puede ser costumbrista, puede ser zoológica, ustedes, you name it, ¿verdad? Prácticamente todas las gamas que pueda haber. ¿Cuándo fue que México inició con la emisión de este tipo de materiales, de los enteros postales? Pues hacia 1874. Y aunque es una práctica que se abandonó prácticamente por espacio de unas 2, 3 décadas en lo que vienen siendo los 80, los 90 y buena parte de los 2000, a partir del 2006 aproximadamente, ahí salvo sus anomalías, pues se va a retomar y viene muy fuerte nuevamente. Ahora aquí también quisiera hacer una pausa de algo que me di cuenta con mucho gusto ahora que estuve
que tuve la fortuna de estar por allá en Jesús María. Acá en México fue aproximadamente por ahí del año 2011 cuando se reinició la reimpresión de tarjetas entero postal por parte del Correo de México. Y pues de manera un poco más o menos periódica, y más o menos asidua, han ido continuando con estas emisiones año con año. Y yo pensaba que era una anomalía mexicana o algo así que se habían sacado acá en México, pero no, me di con mucho gusto cuenta que el correo argentino lo hace también, que el correo brasileño lo hace también. Entonces parece ser que se trata de un fenómeno global. A nivel global se retomó, digámoslo así, esta antigua costumbre de la impresión de enteros postales, que me parece un gran acierto. Ahora, una gran distinción que tenemos que hacer, y me disculparán ustedes si también es algo muy nivel introductorio, pero tenemos que distinguir que dentro de la gama de la papelería postal, ¿sí? Tenemos dos, digamos, grandes categorías o dos grandes grupos. Por un lado tenemos la papelería postal que yo denominaría como sencilla o tipo fórmula, tal y como este sobre que vemos aquí en pantalla. Y por otro lado tenemos la papelería postal que sí le podemos denominar entero. ¿Cuál es el gran diferenciador o el gran distintivo entre una y otra? Prácticamente el indicium. El indicium, como todos saben, es, sí, a lo mejor tenemos a lo mejor el presupuesto de que es una especie de estampilla o algo que asemeja ser una estampilla que nos está prefranqueando ese entero, esa pieza, ¿no? Esa, digamos, ese formato de papelería postal. Eso es lo que hace un entero postal, que ya venga prefranqueado, ¿ok? Como no me van a dejar mentir, existen indicium o indicia en singular, que como ustedes no me van a dejar mentir, efectivamente corresponden prácticamente de manera idéntica a una estampilla postal que se emitió también de manera simultánea, de manera coetánea o más o menos en la misma época, pero también posteriormente vamos a empezar a ver indicium, que no corresponden a estampillas emitidas, sino que son formatos o que son diseños que se emplearon exclusivamente en papelería postal. Esto que ven ustedes aquí en pantalla es un sobre que está en mi colección, una colección que por cierto ahorita les comento cuándo y dónde se va a exhibir próximamente, que como pueden ver pues tiene la fórmula, ¿no? Está como dirían en inglés corner card, tiene también la imagen corporativa del Servicio Postal Mexicano, que corresponde a la utilizada entre 1987 y 2008. Ese es otro aspecto muy interesante que vamos a poder ver reflejado en los enteros postales, que se va, digamos, viendo recogida la imagen corporativa del servicio postal, de ese monopolio del Estado, en el caso mexicano, y que por supuesto pues va cambiando también con los años. Ahorita, por ejemplo, esa imagen que ven ustedes en pantalla ya no corresponde con lo que está actualmente en uso. ¿Ok? Para que esta pieza tuviera que haber circulado, pues se le tendría que haber adherido el sello postal o bien a lo mejor una marca de franqueadora, etcétera, etcétera, pero aquí no está franqueada, ¿verdad? No hay un franqueo previo de la misma, entonces esta se queda solamente en papelería postal a secas o papelería postal sencilla. No es así en el caso que tenemos aquí en la siguiente diapositiva, donde vemos que sí existe ya el indicium, claramente no creo que haya necesidad de que lo señale, donde viene claramente también señalado el valor que está franqueando, el servicio que se está franqueando, y que sí en este caso corresponde con una estampilla postal de servicio aéreo mexicano. ¿Ok? Ahora, quiero que también aquí empecemos a ver algo muy interesante con respecto a los enteros postales. A mí me parece casi casi que los enteros postales son el otro pulmón de la filatelia, ¿no? O sea, un pulmón es las estampillas y el otro pulmón son los enteros postales. Y juntos realmente es que se crea ya este sistema respiratorio, en este caso por el ejemplo que estoy dando, pero que nos dan ya como digamos el ecosistema completo de lo que es emitido por el servicio postal de un país. Si estamos coleccionando exclusivamente sellos postales, por supuesto que es válido, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes de que existe toda esta otra área que es parte de nuestra disciplina, es parte de nuestra área de estudio y que no podemos pasar de largo si estamos haciendo un estudio muy especializado, por ejemplo, y me consta por algunos coleccionistas que sí lo han sabido recoger formidablemente, como lo hizo Alejandro Grossman con la Catedral de Puebla o con el sello de Taxco, precisamente, en el cual además de los sellos postales nos muestra la papelería postal en la cual esa misma viñeta ha sido utilizada. ¿Okay? En este caso en particular les decía, vamos a fijarnos en los otros elementos que están presentes
Aquí se alcanza a ver, está escaneado directamente a la colección, incluso el doblez del sobre, que eso es algo de lo que más fascinante me parece, que aquí, como tenemos mayor superficie en el entero postal, nos vamos a encontrar con algunas variables que no nos vamos a encontrar en el sello postal. En este caso, en el sobre, podemos encontrar diferentes tipos de doblez, ¿verdad? Cómo es que se construye esta cubierta por medio de una serie de dobleces y que le agrega todavía más interés, digamos que le agrega un poco más de salsita a estos tacos, ¿no? Un poco más de saborcito a lo que es el coleccionismo. Ahí lo que ven esas letras que se atraviesan diagonalmente son las reminiscencias de una marca de agua. Resulta que también hay marcas de agua en los enteros postales. Resulta que también vamos a encontrarnos con perforación, nos vamos a encontrar prácticamente con todo lo que nos gusta, con todo lo que nos apasiona del sello postal, pero hagan de cuenta que en esteroides, ¿no? Multiplicado por 100, porque aquí tenemos una superficie mucho más amplia. Aquí está justamente lo que les acabo de mencionar, nos vamos a encontrar con variedades de placa, ¿sí? Nos vamos a encontrar también con sobremarcas, que aquí van a ser muchísimo más ricas, muchísimo más variadas. Nos vamos a encontrar encontrar tal y como lo acabo de mencionar con las marcas de agua, con perforaciones por las tarjetas carta. La tarjeta carta nos va a dar ahí cabida, que también se cuele por aquí la perforación. Los errores de impresión, por supuesto, de todos los que se puedan imaginar, de todas las características que quieran y que gusten. Y lo que les acabo de mencionar, a mayor superficie, pues obviamente vamos a tener mayor número de variables. Entonces, para los que son especialmente que les gusta mucho el detalle, que les gusta mucho irse a la lupa, que les gusta mucho irse a estar estudiando las placas, etcétera, etcétera, pues tienen aquí un tesoro prácticamente inagotable. ¿Cuáles son los enteros de los cuales les voy a hablar el día de hoy? Ojo, repito, no es exhaustivo, solamente estoy tomando los 5 tipos más comunes, ¿ok? En primer lugar, los sobres. En segundo, las tarjetas postales. En tercero, las tarjetas carta. Ahorita explicaré uno por uno en qué consiste. Las fajillas para impresos en cuarto lugar. Y por último, los correogramas, que de acuerdo a el catálogo de MEPSI, digamos que es una especie endémica de México, ¿verdad? No hay un equivalente como tal en otros países, aunque yo no me atrevería a llegar a esa aseveración tan tajante. Ahorita les explico un poco más sobre eso. Comenzando con el sobre, un poco, digamos, de horizonte histórico. Todos los presentes que conocen, por supuesto, yo sé que aquí tenemos a algunos de los más grandes conocedores en este campo y en otros de la filatelia, tanto mexicana como internacional. No me van a dejar mentir que cuando estamos nosotros haciendo historia postal, sobre todo en la época prefilatélica, en prefilatelia, pues el sobre no existe, ¿verdad? Básicamente brilla por su ausencia porque es una invención del siglo XIX y más que ser una invención del siglo XIX, es una comodidad del siglo XIX, que solamente se va a hacer posible una vez que el papel es asequible, una vez que podemos costear el papel, que se hace más fácil su fabricación, que se puede tener acceso al mismo de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más costeable, tal y como lo acabo de mencionar, y básicamente está diseñado para funcionar o para servir como una cubierta, una envuelta, específicamente que busca resguardar no solamente la integridad del mensaje que va dentro de la misma, sino que también busca resguardar su confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera lo pueda leer, ¿ok? ¿Cuándo es que se comenzó a masificar? Pues hacia la segunda mitad del siglo XIX, yo ya más o menos lo ubicaría en las últimas 2, 3 décadas del siglo XIX y de ahí para acá, ¿no? Como ustedes saben antes de esto, ¿qué es lo que tenemos? La carta plegada, que era lo más común, y también las envueltas, que era cuando así se podían dar el lujo, digamos, de tener una segunda hoja de papel, un segundo pliego, como dirían en el argot de esa época, en la terminología de esa época, para resguardar justamente el papel donde iba escrito el mensaje. ¿Cuándo es que México comienza a producir sobres prefranqueados? ¿Ok? En el año 1874, de hecho fue el primer tipo de entero postal que se emite aquí en México, y va a continuarse con su emisión hasta bien entrada la década de los 70. Incluso hay quienes aseguran que en los primeros 2 años de los 80, ¿no? Todavía hubo por ahí en la emisión permanente de México Exporta producción de este tipo de formatos. Aquí les traigo en pantalla lo que les mencionaba primero de la variedad de cómo es que encontramos diferentes tipos de construcción. A final de cuentas, un sobre no es más que
un origami también, ¿no? O sea, estamos haciendo una papiroflexia, estamos haciendo un cajoncito, un sobrecito, un costalito en el cual va adentro el mensaje. Y aquí a la derecha de la pantalla podrán ver en la parte superior un sobre en su mínima expresión, que es como le llamo yo, un sobre que como pueden ver, el único distintivo que le convierte en un entero, pues es el indicium. Pero fuera de eso no hay ninguna fórmula, no hay ningún distintivo del correo, etcétera, etcétera. Es en su mínima expresión. Y así nos vamos a un sobre más moderno, que no es el mismo que aparecía en la pantalla anterior, ahorita les digo cuál es la diferencia. Podemos ver que ya existe ahí, por ejemplo, la bandoleta, la banderita que se hace muy común en los sobres destinados a servicio aéreo. Y aquí, como pueden ver, aparece una corner card o tarjeta fórmula, si lo traemos a nuestra lengua, en la cual viene remitente, calle y número y población. Eso es una sobremarca, ¿ok? Si me regreso a la anterior, que está por acá, como pueden ver, no aparece esa fórmula, pero acá sí se la agregaron ya de manera manual con un gomígrafo que dice remitente, lo que les acabo de mencionar. Entonces, las sobremarcas que nos encontramos acá en los enteros postales son mucho más complejas y van a cumplir funciones diferentes, no en todos los casos, pero en este sí es una función diferente a la que podemos encontrar en los sellos postales. A mi parecer, sumamente interesante. Ahora, uno de los episodios más interesantes de los sobres emitidos por el Correo de México son los sobres propagandísticos, como el que pueden ver en pantalla, que fueron emitidos durante los 40, más específicamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál era su función? Pues dejar muy clara la posición de México, un México que ya estaba dentro de la órbita de los países, no voy a decir alineados con Estados Unidos porque estaría cayendo en algo incorrecto, un anacronismo, pero sí en contra del fascismo. ¿Estamos de acuerdo? México no es que estuviera ya alineado con los intereses de Estados Unidos, pero digamos que tenían un enemigo en común, que en ese momento era obviamente los países del eje, los países fascistas, la Alemania nazi, la Italia de Benito Mussolini, y esto se va a quedar manifiesto en estos sobres, perdón, de manera clarísima, ¿no? Ahí pueden ver México por la Libertad, servicio militar. El tercero en particular a mí me resulta de mucho interés, América Unida, que era esa plataforma que traía mucho en ese momento Franklin Delano Roosevelt, de promover una plataforma continental que sería un antecedente incluso muy importante a lo que fue en su momento la OEA, para que fueran juntos en unidad contra los países del eje. Cabe aquí también mencionar, tengo aquí presentes varios argentinos. Como curiosidad, ahora que estuve dando la clase de política exterior de México, pues por ahí se citaba en las fuentes que Argentina fue el único país de América Latina que se mantuvo neutral, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, que resulta pues obviamente muy interesante para ahí ese campo. Esa pieza que ven ahí la tengo yo en mi colección y algo que nos vamos a topar muchísimo con esta clase de sobres, con esta clase de enteros, es el franqueo complementario. ¿Qué quiere decir eso? Que el franqueo previo que viene cubierto con el indicium no va a ser suficiente para cubrir, digamos, en ese momento, a lo mejor porque hay un cambio de tarifas, o bien porque se está enviando por un servicio distinto, en este caso porque se está pagando por entrega inmediata. También vemos ahí, por ejemplo, la presencia de un sello semipostal, que es el de la lucha contra el paludismo. En ese momento era una campaña que había en México, digamos, un impuesto postal para financiar esa campaña. Ahora, el otro aspecto que les decía que vamos a encontrarnos muchísimo es sellos retirados, ¿verdad? Sellos que en algún momento de la historia de esta pieza cayó en manos de un filatelista que no estaba muy enterado, digamos, de cómo es que se debían de conservar este tipo de materiales, o bien que en ese momento simple y sencillamente no existía la conciencia, ¿verdad? De esta misma época es, por ejemplo, donde viene todo ese, que yo en una conferencia anterior lo tildé de tarugada, tarugada filatélica, y que por ahí Luis Fernando estuvo de acuerdo que son los cutouts, ¿no? Los cut to shape, que en algún momento era tan estampillocéntrico, tan sellocéntrico, digamos, como que nuestra afición, que se nos ocurrió ponernos a recortarle, ¿verdad? A los enteros postales el indicium. Pues ahora sabemos que esto fue desatinado, ¿verdad? Porque lo ideal hubiera sido conservar la pieza íntegramente. ¿Cuál habrá sido el sello que estaba ahí? Podemos hasta cierto punto intuirlo, podemos hacer un educated guess, como diríamos, con las tarifas.
A mí me ha tocado hacerlo con piezas de Alemania, que claramente se ve por un matasellos que viene mocho, que es evidentísimo que se retiró un sello de ahí, y ya cuando reviso uno las tarifas es evidente, bueno, aquí debió de haber estado un 7 centavos, aquí debe haber estado un 5 centavos. Entonces, como historia postal, yo sé que a lo mejor a la hora que estamos exhibiendo esto, sería un, digamos, factor que nos restaría, ¿no? Nos restaría valor a la pieza, pero en cuanto a información y en cuanto a testimonio histórico, sí que podemos todavía rescatar. Y así lo podemos rescatar. Luego tenemos la época de los permanentes, las emisiones permanentes, la del 50 y la del 75. Aquí lo vemos muy claramente representado con dos de los diseños más característicos de estas emisiones permanentes, el 80 centavos con la ciudad universitaria de la UNAM y el 80 centavos con ganado y carne, la famosísima vaca que no es vaca, es el toro, ¿verdad? El toro de México exporta, que además va a ser reemitido en varias ocasiones con nuevos valores faciales, incluso algunos con sobrecarga. Eh, pues es un reflejo de la inflación que vivimos aquí en México en ese periodo, en los 70s y en los 80s. Aquí tenemos un caso muy interesante que seguramente va a haber quienes no estén de acuerdo. Yo ya pregunté a dos, tres expertos antes de aventurarme y por eso es que no me atrevo todavía a tildarlo como tal, que sea un sobre entero postal. Yo lo llamo como la anomalía del año 2002 y que aquí le hago un agradecimiento muy profundo a mi padre, que a él se le ocurrió en ese momento, desde que lo vio, llegó aquí a la casa, viene ahí censurada la dirección porque es la casa de mis padres donde me encuentro actualmente y él lo dejó íntegro, ni siquiera lo abrió, viene con el recibo adentro y todo. Y yo ya les digo, lo pregunté a dos, tres expertos y me dicen que sí es un sobre entero postal, pero a lo mejor en donde podría ponerse en tela de juicio esto es que el que parece ser un indicium, que yo le llamaría más bien un falso indicium, porque no tiene el valor intrínseco escrito en su superficie o manifiesto claramente, pues no está ahí, ¿verdad? Sí existe una estampilla que corresponde prácticamente con este mismo diseño, pero aquí el que está impreso directamente sobre el sobre no lo tiene. ¿Cuál es, digamos, como el testimonio de que venía ya prefranqueado? Lo podemos encontrar en la esquina inferior izquierda, que nos dice el porte pagado y el permiso autorizado por Cepomex. Pero ahora, si nosotros revisamos cualquier otro sobre de Telmex que nos llega ahorita, también va a venir con algún permiso de Telmex, ¿no? Perdón, del Cepomex, el Servicio Postal Mexicano. Entonces, todavía digamos que está en el limbo y todavía está en el campo de la discusión si es que podemos considerar esta anomalía del año 2002 como un sobre entero postal o no. Yo creo que más bien deberíamos de pensar en escuelas de pensamiento, no habrá quienes sí lo consideren como tal, habrá quienes no, y cada uno tendrá sus argumentos válidos. Yo, por lo pronto, no me aventuro a denominarle como tal, pero sí lo dejo aquí sobre la mesa. Seguramente habrá quienes nos puedan dar un poco más de información al respecto. Que además a mí en lo particular me parece una pieza muy interesante, no nomás por lo que les acabo de mencionar, de que se quedó íntegra, sino porque tiene todas las marcas correspondientes, está toda la historia postal, conocemos el tránsito, etcétera, etcétera. Se queda ahí por lo pronto como esa anomalía del año 2002. Vean ustedes, pasaron más de 20 años desde esto para que súbitamente empezara a llegarle a mucha gente a su casa este sobre que pues yo creo que a más de uno le ha de haber generado bastante curiosidad. Pasamos a la segunda categoría, dejamos de un lado ya los sobres y entramos a las tarjetas postales, ¿ok? Esto también es una reflexión mía que les dejo aquí sobre la mesa. Yo considero que después del sello postal, y no muy probablemente yo lo considero categóricamente, creo yo que la tarjeta postal constituye en sí misma la mayor innovación dentro del ámbito de los correos en el siglo XIX. Supuso por sí sola una revolución, pienso yo, casi casi el mismo calibre que lo que supuso el sello postal. Cambió para siempre los correos y de hecho yo creo que aportó muchísimo a su masificación. Este formato permitía el envío de un mensaje descubierto, o sea, de origen estaba destinado a que no fuera introducido en un sobre o que no fuera cubierto, sino que podía ser leído por cualquiera, ¿no? Y eventualmente esto va a llevar a que obviamente se genere una tarifa específica, más baja que la regular, por supuesto, para el envío de postales, porque estabas enviando tú un mensaje que podía ser leído por cualquiera. México comenzó a emitir tarjetas entero a partir del año en el que ingresó a la Unión Postal Universal y continúa haciéndolo
hasta la fecha. También tuvieron ahí su pausa, por supuesto, esta pausa que les digo, este letargo de los 80s, de los 90s y de los 2000s, pero en el 2011, afortunadamente, reinicia esta bonita tradición. Su uso se masificó rápidamente y alcanzó su cenit más o menos en el cambio de siglo del 19 al 20. Y aquí ya les puedo comentar que también el año pasado, en el último Congreso de Tarjetas Postales que se celebró ahí en el Palacio Postal, pues a invitación nuevamente de Fernando Elizondo, hicimos una reflexión de cómo es que la Unión Postal Universal le dio forma, la promovió, digamos que la reglamentó y la estandarizó lo que es la tarjeta postal. Este cartoncillo que tiene que ser lo suficientemente rígido como para transitar por el servicio postal, que debe de tener un anverso y un reverso, cada uno destinado para funciones distintas, que debe de cumplir con ciertas medidas también. Todo esto quedó estandarizado en la sección 16 de la Convención Universal de la Unión Postal Universal, ¿sí? Ahí quedó muy claramente definido cuáles son las variables que deben de reunirse para que una pieza o un formato sea considerado como tarjeta postal. Y esto va a ser muy importante en años posteriores porque la tarjeta carta, tal y como verán ahorita que lo reflexiono, la tarjeta carta fue un chanchullo, ¿verdad? Digamos que fue una trampita que se le ocurrió a alguien para hacer pasar una carta tradicional por una tarjeta postal, pero obviamente la Unión Postal Universal no se los va a permitir. Ahorita vamos a reflexionar más al respecto. Aquí en esta diapositiva todas son piezas que han llegado a mis manos, algunas las he comprado como aquí voy a aprovechar esta pieza para decirlo. Es un área que como no es tan demandada como las estampillas postales tradicionales, a lo mejor quienes coleccionan de telégrafo o fiscales me lo van a poder ratificar. Al no ser tan demandada se puede uno encontrar con unas gangas, relativamente con unas gangas. ¿Y por qué digo esto? Porque la pieza que ven que va dirigida a Alemania por vía Nueva York, no me costó ni $2. O sea, la vez que yo se la enseñé a una persona que le interesa este campo de las mulitas, esa serie de México, wow, me dijo, qué bonita pieza. Y le dije, no me vas a creer lo que me costó. O sea, creo que pagué por ella $1.50, algo así, o sea, algo ridículo por eBay. Y está formidable la pieza, o sea, no solamente por la época, sino por que es un tránsito internacional y tiene todas las marcas que uno quisiera que tenga. Tiene la de origen, tiene la de tránsito en Nuevo Laredo, tiene la de recepción allá en Alemania. Es una pieza que a mi parecer es de las más llamativas de mi colección y fue muy barata. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tenemos aquí un área de colección en la cual nos vamos a poder encontrar con piezas importantes, como les gusta decir, los lineamientos de las federaciones internacionales, piezas relevantes para la historia postal y que reúnen todas esas variables de la escuela clásica de la historia postal y que no nos van a costar gran cosa, ¿okay? Que nos van a permitir construir una exhibición bastante decente. Otras cuestiones que podemos encontrar en las tarjetas postales mexicanas es, por ejemplo, los dos indicium que ven abajo, el del águila porfiriana y del perfil de Hidalgo. Aunque son congruentes con las estampillas postales que se estaban emitiendo en esa época, no corresponden tal cual a una estampilla que se haya emitido en esa época que reúna ese diseño, esa viñeta, digámoslo así. Y la que ven en la parte derecha de la pantalla se utilizó para servicio urbano, que es aquí también ahorita va con agradecimiento especial a Arnulfo, me la obsequió hace unas semanas, se lo agradezco muchísimo. Y además es revolucionaria, tiene un gomígrafo de la revolución, tiene una sobrecarga en la cual se cambió el valor para actualizarle la tarifa. Además, cuando yo tengo en mis manos este tipo de piezas, pues me pongo a investigar un poco de cómo estaba en ese momento de la historia, la zona en la cual fue entregada, etcétera, etcétera. Yo me encontré, por ejemplo, con algo muy interesante. Esa iba a, perdón, sale, déjame revisar si sale o si sale de San Pedro de los Pinos, que actualmente es una colonia dentro de la Ciudad de México, pero yo me encuentro con la historia de esa época, que era una zona que en ese entonces apenas estaba empezando a ser fraccionada y que la construcción de casonas en esa zona se había visto interrumpida por la actividad revolucionaria. Entonces, esta que es enviada en plena Revolución Mexicana, pues también me habla bastante de lo que es la historia de la traza urbana, la historia de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuánta historia podemos sacar de cada una de estas piezas?
Y verdaderamente yo creo que para uno como historiador te da todas las satisfacciones que puedes tener cuando estás estudiando tu objeto de investigación. Aquí tenemos una selección de tarjetas modernas, ya emitidas a partir del año 2011. Como pueden ver, tienen el indicium claramente impreso, con su valor facial. Y aquí pueden ver una selección de los diseños que se han estado emitiendo, casi siempre muy relacionados a la observación o el festejo de días especiales acá en México, como el Día de la Madre. Se saca mucho el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Abuelos también, es muy común que veamos de esas. El Palacio Postal, que es muy celebrado acá por su belleza arquitectónica, y las tarjetas de felicitaciones, que me parece que son de por ahí del 2014 o 2015, que son felicitaciones genéricas, pero que como pueden ver, me parece que tienen diseños muy agradables, muy bien logrados. Y luego llegamos ya a esta tercera categoría. Dejamos de un lado las tarjetas postales. Una disculpa por las prisas que traemos, pero pues, nuevamente solamente un resumen, ¿ya? Las tarjetas carta. Que a mí lo que más me gusta de las tarjetas carta es que nos permitieron traer la perforación, el tema de la perforación acá al ámbito de los enteros postales. Como ustedes pueden ver, se trata también de una especie de cartulina que está prácticamente con las mismas dimensiones de una tarjeta postal, pero que tiene esta especie de perforación. ¿Por qué? Porque se puede abrir y dentro es donde está destinado el espacio para escribir el mensaje. Aquí se los describo yo con estas palabras. El ingenioso diseño de este formato es un híbrido, una, digamos, mezcla entre la carta tradicional con un mensaje cubierto y la tarjeta postal. En esta modalidad, la pieza aparenta ser una postal de cartoncillo normal, común y corriente. Sin embargo, tiene un doblez por la mitad que le permite cubrir el mensaje. Es por esta razón, creo yo bastante acertadamente, que la Unión Postal Universal nunca les va a reconocer como válidas para circular con la tarifa reducida de la cual gozaban las tarjetas postales. Porque de hecho en esa convención postal que les acabo de mencionar, quedó muy claramente estipulado que para que una pieza sea considerada como una tarjeta postal, tiene que llevar el mensaje descubierto. Como resultado, es prácticamente imposible encontrar piezas de este tipo que estén circuladas al extranjero. Como siempre ocurre, va a haber excepciones y como siempre ocurre, no va a haber ahí por ahí el ingenioso que se las arregló, pero estaba en gran parte del mundo estaba prohibido por lo que acabo de mencionar. ¿Alguien tendrá un ejemplar por ahí? No lo dudo en lo más mínimo, ¿verdad? Porque siempre va a haber excepciones y siempre va a haber anomalías. México las va a emitir entre 1884 y alrededor de 1970, y es el formato que probablemente dio mayor tela para la innovación, porque por ejemplo, aquí fue donde estuvo la aparición de los enteros ilustrados emitidos por el Estado y de las tarjetas carta con respuesta pagada, que traían, digamos, como una hijita dentro en la cual tú ya estabas mandando el formato para que te contestaran de manera, pues bueno, ya prepagada, digamos así. Tú como remitente ya estabas pagando la respuesta. Entonces, ese tipo de innovaciones en el servicio también son muy digno que las mencionemos aquí y queden bien ahí recogidas. Vean, aquí tenemos una selección de esas primeras tarjetas carta ilustradas, ¿ya? Ahorita voy a hacer menciones de las personas que me han pues, facilitado, que me han vendido este tipo de material que a mi parecer es formidable. Como pueden ver ustedes, pues es todavía una ilustración hasta cierto punto con una impresión muy primitiva, podríamos decirlo así. Pero ahora que la vemos ya con nuestros ojos de coleccionistas en esta tercera década del siglo XXI, pues cómo son interesantes, ¿no? Y cómo verdaderamente nutren nuestra afición por esta colección. Vemos aquí una selección en la que podemos ver las pirámides de San Juan de Teotihuacán, esta representación un poco imaginativa, una fuente colonial que, si mal no estoy, corresponde a el Salto del Agua, en Ciudad de México, el calendario, bueno, el mal llamado calendario azteca, que en realidad es la Piedra del Sol, y por supuesto el Palacio de Correos, que son algunas de las ilustraciones que podemos encontrar y que además vale la pena mencionar que las podemos hallar en diferentes tintas. ¿Ok? Del Palacio Postal, por ejemplo, yo la tengo en azul y en violeta. Hay más, ¿verdad? También está ese como rojo carmín, etcétera, etcétera.
Aquí tenemos lo que yo digo, una pieza que no se fue a la guerra y una que sí ya transitó, ¿verdad? Y que le tocó, ¿verdad? Pues por todos ir por estos periplos del servicio de correo. Vean ustedes el formato que aparece a la izquierda de la pantalla. Es como podemos encontrar una tarjeta carta desdoblada, digámoslo así. Así es como aparece todo su diseño completo, que por cierto, yo no, en cierto momento por ahí de los 40 dejan estos diseños que acabamos de ver en la pantalla anterior tan bonitos y ya nomás empiezan a ponerle a las que eran aéreas, ¿no? Servicio aéreo en diagonal. Eso fue un desacierto, ¿verdad? A mi parecer, pero pues bueno, seguramente atendió a razones económicas. Y en la derecha pueden ver, no es exactamente la misma si nos ponemos muy estrictos, o creo que en este caso sí es la misma, porque esta hay varias placas. En este caso sí es la misma, pero bueno, esta ya circuló. ¿Qué es lo primero que vamos a ver que encontramos de diferente en una pieza que ya está circulada? Pues que la orilla que por cierto viene engomada para sellar el interior de la carta, pues ya se le ha removido, ¿no? Y va a ser muy difícil que encontremos piezas legítimamente circuladas en las cuales el destinatario pues no la haya abierto con las prisas y no se le haya pasado por ahí un poquito el diente y esté un poquito trozadita, etcétera, etcétera. Pero a mí en lo particular esta pieza me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque tiene todas nuevamente las características que podría desear en una pieza de historia postal. A mí no me interesa que si está manchadita, que si le falta un diente, etcétera, etcétera. Cumplió con su función, tiene toda la información que necesito para calcular su tránsito, calcular quién, bueno, no calcular, saber quién fue el destinatario, quién fue el remitente, el punto de origen, punto de destino, etcétera, etcétera, e incluso el mensaje íntegro en el interior. Ya nos estamos acercando a la última, digamos, parte de la conferencia. Estamos pasando ahora a las fajillas, que fueron concebidas para servir como cintillos envolventes en la entrega de magazines, revistas y periódicos circulando por el correo. Fueron emitidas en México por primera vez en el año 1886. Como yo estoy ilustrando esta conferencia con puras piezas mías, pues obviamente no tengo ninguna del siglo XIX. Las fajillas son, a mi parecer, las más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque como están cumpliendo una función tan efímera de entrada, fueron impresas en papeles de muy baja calidad y en consecuencia encontrar, por ejemplo, ejemplares circulados en condiciones decentes, regulares, prácticamente imposible. No estoy diciendo que imposible, pero muy difícil, ¿ok? Un verdadero reto. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando a ti te llegaba el periódico, cuando a ti te llegaba ese magazine, pues lo que menos te interesaba era la fejilla, ¿no? Lo natural era destrozarla, trozarla y tirarla a la basura. Entonces, la gran mayoría de los ejemplares que se consiguen hoy en día son sin circular y vuelvo y repito, impresos en papel de muy baja calidad, prácticamente parece papel con el que envuelven las tortillas. Casi, casi, ¿verdad? Obviamente estoy ahí exagerando un poco, pero casi, casi, porque de origen su función es efímera. La última que se emitió es la que vemos aquí en la esquina inferior derecha. Como pueden ver, ya para esta época, que es algo que se me pasó a mencionar, muchos de los, por no decir prácticamente todos los enteros postales mexicanos venían con un sobrevalor, digámoslo así, que se estaba cobrando lo que costaba, ¿no? También, pues obviamente, no es lo mismo el costo de una estampilla que el costo de estos formatos, que obviamente va a suponer mayor ahí gasto para el Estado. Entonces se cobraba un valor adicional, que en este caso era de 14 pesos. Este es el que les digo que es el animal endémico, ¿no? La especie endémica de México, los correogramas. Como tal, a mí me parece que sí podemos aventurarnos a decir que a lo mejor no existe en ningún otro lugar del mundo que exista tal cual correograma, pero una vez que explicamos en qué consiste, no me van a dejar mentir ustedes, a lo mejor en varios casos de América Latina se presentó algún servicio similar. Nos dice aquí, el correograma fue producto en el año 1933 de la fusión de los servicios de correos y de telégrafos de México. Como tanto, pretendía ser un mensaje manejado postalmente que ofrecía, digamos, más que la velocidad, la misma seguridad y la misma confianza de su contraparte, es decir, del correo. Si estamos hablando de velocidades inverosímil, ¿verdad? Pero si estamos hablando de confianza, si estamos hablando de la red que tenían ellos, pues obviamente, por supuesto que sí era válido y sí que era, digamos, atractivo. ¿Ok? Por esto mismo que acabo de mencionar, solamente operó en Ciudad de México en sus orígenes, pero en el 56 se va a extender a otras zonas metropolitanas de importancia en México, principalmente Guadalajara y Monterrey.
Es hacia 1977 que tenemos el dato de que el servicio va a ser descontinuado y como consecuencia, evidentemente, obviamente, pues se van a dejar de imprimir este tipo de enteros. Lo que pueden ver ahí arriba en ese formato de correograma, el de 60 centavos en rosa magenta, el centro lo que aparece es una ventana, ¿sí? Una ventanita donde se colocaba bien doblada el mensaje para que ahí justamente estuvieran los datos de el destino. Ahora, en cuanto a coreogramas, tenemos en México una anomalía también muy interesante. En el año 1991, por ahí, algún empleado postal se le ocurrió retomar el formato tal cual, revivirlo, y por eso les pongo yo aquí entre comillas coreogramas. Aunque se les denomina como tal coreogramas, no van a suponer que se reviviera este servicio como tal, sino que solamente, digamos, la estética, el formato, la fórmula va a ser retomado. Y mucho ojo, no es un entero postal. ¿Ok? Tenemos aquí falsos indicium, falso indicia, ya que, por ejemplo, el que tenemos arriba, que es el del eclipse solar del 91, sí hubo estampillas emitidas con este diseño, un tríptico muy bonito, mexicano, pero como pueden ver en este caso no trae valor facial intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que para que circulara por el correo, en teoría debió de haber pagado estampilla o por máquina franqueadora, ¿verdad? Aquí nos dice que se emitieron estos dos formatos de papelería postal no prefranqueadas y que por lo tanto no se pueden considerar como enteros, es papelería postal tipo fórmula, en los que se retomó el nombre correograma, lo que puede generar confusión dado que estos no van a suponer un relanzamiento de ese extinto servicio híbrido. Solamente digamos, casi podría atreverme a decir que fue algo vintage, ¿no? O sea, traernos algo del pasado y que sea atractivo, son muy atractivos efectivamente, pero no es que se relanzara este servicio. Y básicamente con eso ya nos aventamos un recorrido rapidísimo, así a cuentagotas de lo más básico del servicio en cuanto a enteros postales emitidos por el Servicio Postal Mexicano. Obviamente este es un ejercicio que da para muchísimo más, que es lo que me interesaría bastante estar investigando en el futuro, dónde se cruzan, digamos, estos que yo llamé en mi conferencia la posfilatelia híbridos. No sé si recuerden por ahí, pero ya con un poco más de revisión bibliográfica, les llamaría intermodales, ¿ok? Son intermodales, son productos intermodales que nos implican un servicio privado y un servicio público reunidos en una misma pieza. En este caso tuvimos algunos antecedentes en México, como lo fue Wells Fargo e Hidalgo Express, esas compañías que son, digamos, las abuelitas de lo que hoy en día son las paqueterías como DHL, etcétera, etcétera. El formato efímero, que yo creo que por excelencia merece muchísima más atención y muchísimo más estudio, es el Cinta Post, que cinco, el Correo de México emite un cassette. Esto que ven aquí es solamente la portada, pero es un cassette en el cual usted podía grabar su voz, grabar un mensaje y enviarlo por correo, ahí dice, por un precio de 7 pesos. Se emitió en dos tarifas, para servicio nacional y para servicio internacional, y me parece que también es, aquí por ejemplo sí me atrevería a decir yo que es uno de los endémicos de México. Probablemente tengamos algunos similares en otros países, pero esto sí que fue una verdadera puntada del Servicio Postal Mexicano. Desafortunadamente no pegó, no funcionó porque no, pues no encontramos para empezar piezas circuladas, encontrar piezas circuladas, yo nunca he visto una, sé que las hay, pero yo nunca he visto una. Y no se volvió a emitir, ¿verdad? A lo mejor se pudo haber emitido en diferentes formatos posteriormente, pero no fue así. Ahora sí cierro esta ponencia, esta conferencia con un especial agradecimiento nuevamente a Fernando Elizondo, mi maestro, mi mentor, a Arnulfo Cosío, que ha sido un gran promotor de ese tipo de materiales y que sé que también tiene una colección formidable. Seguramente vas a dejar a más de uno con el ojo cuadrado cuando la llegues a presentar. Y a Rafael Aguilar, que también ha sido un gran difusor y promotor. Muchísimas gracias, compañeros. Y ahora sí, estoy abierto a comentarios. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Gracias a ustedes por su atención. Como siempre, un gran gusto. Ok, si tienen preguntas, veo ya manos en alto. Ricardo. Ricardo,
Sí, gracias. Tenme piedad, Ricardo, por favor. Sí, hay varias precisiones. En México ya no se han emitido enteros postales en los últimos 4 o 5 años, más de 5 años, por lo menos. Se dejaron de emitir, ¿sí? Desgraciadamente, porque pues sí se vendían radicalmente, fueron de los grandes éxitos de México. En Sí, Navidad, en las Madres, en el la Día del Navidad, sí, sí. Abuelo, en fin, el Día del Niño, los Reyes, en fin, ¿no? Se hacían muchos y se vendían en grandes cantidades y eran bastante bonitos en general, tanto las estampillas como las ilustraciones de las tarjetas. Ahí yo diría que habría que precisar la entrada de México, la firma del ingreso de México a la Unión Postal Universal es 1878, cuando va Gabino Barreda a París a firmar el ingreso. Y en 1879 se emiten las primeras tarjetas postales mexicanas, y digo así plural, porque por ahí algunos genios de la historia están señalando que se hicieron las primeras tarjetas en 1882, y esto es muy falso, ¿no? O sea, y son mis cuates, ¿no? Pero es Ok. falso, ¿no? Y lo tienen en las redes, entonces eso es grave, ¿no? O sea, realmente las primeras tarjetas postales mexicanas, no sabemos de una específica que fuera la primerita, ¿sí? Podríamos hablar de la más temprana fechada o cosas por el estilo, pero nada más, ¿no? O sea, pero en realidad se hicieron en 19 colores diferentes, con varias tintas distintas, en cartulinas variadas, de grosor, en fin, ¿no? Entonces, es cuando ingresamos a la UPU. Sí. La otra cuestión que me parece importante precisar, que las tarjetas carta al extranjero sí son frecuentes, pero muy caras. Sí. Mm, O sea, qué bueno sí. que encuentra uno piezas muy baratas, pero los enteros postales mexicanos, y te lo digo como coleccionista, vamos, se van a 1,500, $2,000 a veces, dependiendo de la pieza y de la rareza de la pieza, ¿no? Entonces, hay cosas muy baratas, hay cosas muy caras. Por ejemplo, consíguete un Suerte, yo cinta creo. Foss en perfecto estado. eh, yo tengo de 5 pesos, tengo 2 piezas circuladas, ¿sí? Pero yo he visto despedazados, así, rotos ¿En serio? en 10,000 pesos, o sea, No, 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 no. $500, una cosa por el estilo, ¿no? Es verdaderamente exagerado para No, no. una pieza despedazada. Las que yo tengo están en perfecto estado, ¿no? O sea, otra cuestión que me parece importante precisar, eh, las tarjetas con respuesta pagada, hubo de varios tipos. Hubo las que Ujú. tú mencionaste, con la carterita al interior, la respuesta al interior, que son bellísimas La tarjeta y muy embarazada. difícil de encontrar usadas ambas y que quedaran unidas, además, que a veces así se conservaron. Y las tarjetas de respuesta pagada, impresas en la misma cara una y otra, pero dobladas o sea, desprendibles, dependiendo del caso, y Ujú. las tarjetas carta que iban invertidas totalmente del lado contrario, ¿no? O sea, se imprimían de un lado y se imprimían del otro la respuesta, ¿sí? Eh, las últimas fajillas que se hicieron, tienen razón en cuanto a que fueron esas de 1982, el torito o la vaca, lo que El toro, sí. discutan ahí la sexualidad, Ujú. pobrecito, al va a salir que es transexual. Pero bueno, eso importaría mucho. Lo, Sí. lo que importa es que se hicieron dos fajillas, pero que básicamente yo no conozco una sola pieza que haya circulado. Fueron básicamente de uso filatélico, al parecer, porque hasta el momento no he encontrado una sola que se haya conservado circulada por correo. Tengo algunas con cancelación de favor, pero nada más. Hasta ahí nos quedamos. Y Ujú. finalmente los correogramas, bueno, antes de terminar, los correogramas, efectivamente, tenían ese carácter, como tú señalaste, de que era rápido, pero era prioritario sobre todos los Ujú. demás sistemas
postales, ¿no? Eso era muy interesante. Y algo que me gustó de tu pieza esta que señalaste es algo que yo he estado luchando porque se reconozca el porte pagado como un entero postal. Y no hay discusión, depende mucho de la definición que demos de entero postal. Está autorizado por el Servicio Postal Mexicano, tiene claramente una aclaración de que ya se cubrió el porte, no sabemos cuánto se pagó porque depende de la compañía y demás y toda una serie de factores, el cuánto pagan, ¿sí? Las características del envío, en fin, y obviamente ya está cubierto el porte, entonces es un entero postal. Y la otra, y muy importante para México, las tarjetas fórmula o formulario sí fueron enteros postales en el caso de México, no en el caso de otros países. En México solo se vendían las tarjetas postales como las primeras que se hicieron en México, estas de 1879, se hicieron para la venta exclusivamente con la estampilla preadherida. No las podías conseguir salvo posteriormente como Por detrás filatelista, ahí. etcétera, ¿no? O sea, pero solo se vendían, ¿sí? Preestampada la estampilla postal con el porte correspondiente. Entonces, no había otra forma de adquirirlas. Se adquieren tiempo después los remanentes y cosas por el estilo, pero en el caso de México habría que considerar esas tarjetas como entero postal porque estaba obligado el empleado postal de incluirle la estampilla preadherida. Y no son fáciles, ¿verdad? Son muy caras. Esas son de las piezas muy caras, ¿sí? Por arriba de los $500, $600, depende del día y la subasta. Lo mismo, como decías, pues se encuentran algunas muy baratas, ¿no? O sea, esos eran mis comentarios. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, la verdad, muy interesante la información que nos agregas y te lo agradezco muchísimo. Aquí lo reconozco públicamente. Para expertos en esta materia, tú verdaderamente eres el primero que se me viene a la mente y cuando te vi que ibas a estar presente, pues ya hasta nervios me dieron, ¿no? Pero te agradezco mucho por agregarnos los datos. No, Yo pues creo que estamos muy para acertados, aportar, todos claro que muy, sí. muy pertinentes. Y aprovecho aquí para hacer un comercial que se me pasó a hacer hace unos momentos. Esta colección que les mostré unas partes, pues es mi colección que voy a estar exhibiendo en el Palacio Postal como parte de la exposición del Otomex, que cumple años y va a tener ahí su exposición en el Correo Postal. Entonces aprovecho para hacer el anuncio a partir del 16 de agosto para quienes estén en México, ahí la van a poder apreciar. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Quién seguiría, Mauricio? Jorge. Sí, felicidades, Perfecto, Carlos. buenas Interesante tardes. presentación, Gracias. corta, para darte una idea Ujú. de lo que se ofrece en enteros postales, papelería postal de México. Me llamó la atención lo que dijiste de los coreogramas y hasta donde yo sé, porque tengo yo alguno, Inglaterra los usó sobre todo para las Olimpiadas, sí, algo similar, quizás no con ese nombre, coreograma, lógicamente, y también Rusia. Sí, usó cosas similares de entrega rápida, Ujú. cuando menos en esos años de las Olimpiadas, porque yo tengo de ellos. O sea, sí puede haber más de un país que tenga cosas similares a esta. Yo creo que sí vale la pena y considerarlo y revisarlo, Sí, fíjate ¿verdad? que sí, Jorge. Lo que pasa es que sabes que esa aseveración que yo mismo les dije que se me hace muy atrevida, viene tal cual en el catálogo de MEPS y de enteros postales. Ellos son los que Sí, hacen esa aseveración, pero ¿y sí, de hace cuánto es el efectivamente, catálogo? Tienes que de tener cuidado. 2016, creo. 2016 es la edición. No, espérame, déjate Bueno, digo pues exactamente cuándo es. a estar equivocado ahí. Este, Es de 2018. sí, Edito en el 2018. hay que tener cuidado con eso porque sí hay sus diferencias, ¿eh? Lógicamente, como coreograma, pues no te va a decir, ¿verdad? No, Ese es es, el es tema. totalmente, y sí son algo muy mexicano, ¿no? Programas, Sí, ese tipo de... muy Sí, bien. pero sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y sí, ahora que lo Otro tema, mencionas, tienes razón, en Gran Bretaña, hasta con Machins, tienes razón, yo tengo sí, uno, La boda de los príncipes, tienes toda la sí, razón. de entrega rápida hay varios. Estoy seguro que en varios países del Caribe también. El otro tema, yo he estado juntando desde hace ya tiempo también enteros postales, pero con sobrecargas o timbres añadidos o portes añadidos, sellos, etcétera. Hay muchos, sobre todo, digamos,
antes de los 40, algo después de los 40, pero antes de los 40 que va mucho al extranjero porque los portes cambiaban y tenían que ponerle timbres adicionales. Hay mucho de eso y muchas combinaciones, así como la que tiene Mauricio allá en la espalda, sí, que tiene un porte adicional, exactamente, Mauricio. Era para completar los portes y esa, por lo que veo, también iba al extranjero. Entonces es muy común que al extranjero se encuentren estas piezas. Yo tengo una cantidad muy grande de todas ellas. La que tengo atrás de México a Honduras. Sí, siempre tan Honduras, sí, adecuado. exacto. Ah, Por lo que mira, te con decía, por eso razón. tiene porte adicional. Sí. Y está Excelente. censurada además. No, no es censura. Son ¿No es los marcas censura? es ¿Es un la cachet? llegada a Honduras. Ah, es que está como Está redonda, con razón ponían formidable. la censura de Estados Unidos en muchos casos, Ujú. sí, durante la guerra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Formidable Carlos. esa pieza. Eh, Y ¿sabes quién también tiene mucho de esto? Es que Alejandro Grossman. Alejandro Grossman tiene muchas piezas así, con tarifa complementaria. Y les digo, son maravillosas ese tipo de Sí, sí, sí. piezas. A mí me gusta mucho Muchas eso, sí. gracias, Jorge. ¿Quién sigue? mira, tenía a Héctor que levantó la mano, la bajó y la subió un segundo. No, Así que, se bajó sola, no ok, sé por qué. pero vas tú. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Tanto Hola, tiempo. Héctor, qué gusto saludarte. Bien. Una aclaración tonta, pero sí Argentina le declaró la guerra a Alemania y Japón. Fue ahí de terminar, fue el 27 de marzo del 45, seguramente bajo presión de los Estados Unidos, pero sí la declaró. Muchas Tarde, gracias, pero porque sí, yo seguro se dice. la fuente que encontré seguramente se quedaron a medias. Fue ya muy al final, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso acá, y fíjate, es un libro del Colegio de Casi México, pero siempre es importante checarlo con nacionales justamente por lo mismo. fue presidente de Muchas facto de aquel momento, Farrell, seguramente, dicen por presión de Estados Unidos. Todavía lo estamos pagando eso, pero no importa. El haberla declarado tarde. Ricardo. ¿Me toca, perdón? Sí, te toca. Ah, ok. Yo regresando a la plática de Carlos, me parece que es importante aclarar en cuanto a lo que decías del coreograma, por qué hay esa señalización en el catálogo de UPSS y MEPSI. Es porque una cosa es el aerograma, ¿sí? Que se da en muchísimos países muy bellos y de formato muy semejante, y otra cosa, en México existieron, aunque no como enteros postales, no conozco ninguno hasta el momento, digamos, de corte oficial, ¿sí? Que autorizado por el gobierno, sí se hicieron, que son los que se conservan, los aerogramas mexicanos muy bellos, con ilustraciones muy bellas, en fin, hay de Querétaro, de Guadalajara, de diferentes estados, Ciudad de México, etcétera, y difícil encontrarlos usados. Pero esos son aerogramas. El coreograma tenía, aquí sí, y ahora que nos aporte Mario las bases, en una época, no en todos los tiempos, estuvo como un documento prioritario. Los últimos tres son unas hojillas, dos que dicen coreogramas, la otra que tiene forma de coreograma, ¿no? Que es el de la madre y que sale como hojilla postal, ¿sí? Pero que ya no tienen sino un carácter de correo ordinario, ¿sí? Se enviaba como correo ordinario. Si se fijan, esos no tienen ni siquiera el porte. ¿Cuánto hay que adicionar? No dice por ningún No, lado, sí, como tú el lo del Día de Madres trae señalabas. 6 pesos. Una Simple y clave, sí. sencillamente eran portes ordinarios, pero no lo trae como un indicio, Al ¿sí? final, No hay un porque indicio como participo, sí. tal, y entonces dicen coreogramas unos, otro no dice coreograma como tal, ¿sí? Eso no es lo importante simple y sencillamente es que ya no tienen el carácter de prioritario. Cuando existía el coreograma, a la par existían los aerogramas privados en México, y de ahí que se vea como algo diferente, porque tenía prioridad, al menos hasta donde yo investigué en los documentos del Servicio Postal Mexicano, decía claramente que era un servicio que tenía prioridad sobre todos los demás. Así lo decía. Esa es mi aportación. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Miguel.
Bueno, Carlos, primero muchas gracias, muy interesante la charla y muy ilustrativa, así que te agradezco mucho. Gracias. Quería decir algo acerca de las tarjetas carta. En la Argentina también existieron, y bueno, por supuesto que la UCU no las prohibió. El tema es que no las reconocía como tarjetas postales, tenía que estar franqueadas como cartas. Y yo no sé si habrá sucedido en México, pero en la Argentina pasó muchísimo, que había gran confusión, porque internamente las tarjetas cartas se cobraban como tarjetas postales. Incluso el correo argentino llegó a hacer alguna tarjeta carta y le puso tarjeta postal. Así, tarjeta postal, y era una tarjeta carta. Y entonces hubo mucha confusión y mucha gente enviaba tarjetas cartas al exterior franqueándolas como postales. Y ahí es que aparecen tasadas. En toda la década del 10 hay muchas que están tasadas justamente porque la gente confundía la categoría que tenía que enviarla al exterior, porque internamente sí la podía mandar como tarjeta postal. Eso es lo que sucedió realmente con las tarjetas cartas. Exteriormente, al exterior funcionaban como cartas y internamente funcionaban como tarjetas postales. Lo mismo ocurre con algunas tarjetas que se hacían, no sé si en México pasó también, algunas tarjetas que hacía el correo que no tenían las dimensiones adecuadas y en el exterior las tasaban porque superaban la medida que tenían que tener. Pero internamente sí se las reconocía como tarjetas postales. Bueno, eso quería aclarar. Nada Y más. fíjate que sí es cierto, Miguel, te agradezco mucho tu intervención porque ahí sí es una precisión que yo creo que la palabra que utilicé no fue la correcta. Efectivamente, la cuestión era ahí la tarifa, o sea, lo que se peleaba era la tarifa, o sea, con una tarjeta carta no se quisiera pagar una tarifa de tarjeta postal. Ahí es donde reside el meollo del asunto y tienes toda la razón, así que ahí sí te agradezco mucho por puntualizar. Bueno, y gracias a vos también. Suerte. Voy yo. Primero, Carlos, felicidades. Muy interesante la charla. Volviendo a esta anomalía que nos mostraste casi al principio, Ujú. solo como curiosidad, si el sobre ya decía pagado, ¿por qué tenía que tener una estampilla? Es que es un falso indicium. El indicium no trae un valor intrínseco. Es como las de los correogramas del 91 que tienen un indicium o algo que pretende ser un indicium, pero no trae ahí, digamos, como que el valor intrínseco, que diga 7 pesos, un valor facial y que ya eso sea lo que le haría ser un indicium real en todo el sentido de la palabra. Pero efectivamente, en el caso de acá de la anomalía del 2002, el sobre, que yo creo que llamaban a atrever a decirle sobre entero, porque Ricardo ya nos dijo que, bueno, nos confirmó que de acuerdo a su criterio, pues sí debería de considerarse como tal. Se trata de digamos, yo pienso que ahí tuvo mucho que ver Carlos Slim. Carlos Slim era el que estaba detrás de ese, digamos, programa, sí, del centro histórico, y pues a final de cuentas él es el dueño de Telmex. Entonces yo creo que algo tuvo que ver ahí él, pero también tendríamos que encontrar las fuentes primarias, ¿verdad? Para poder aventurarnos a ¿Lo saber puedes algo mostrar? más. ¿Lo puedes mostrar de nuevo? Claro que sí. Y si es posible ampliar, solo que por curiosidad quiero ver qué hay en esa falsa índice. Que me llamó mucho la atención ver ese tipo Sí, ahí te lo. de material. Y después les comparto para que miren. Después de que tú compartas, yo les comparto este entero que tengo aquí atrás para que lo miren bien. Me lo hago grande. Y, y si lo pudieras ampliar. ¿Sí? Ah, sí, no, es que te hice la pregunta de por qué la estampilla. Es que hasta pareciera que tuviera sombrita en los costados, así que como que si fuera algo, o sea, está, Así no, hasta eso se preocuparon por sí, es ponerle que, sombrita. ujú, Sí, por eso te lo está muy bien preguntaba, hecho. porque como pareciera que estuviera adherido al, al sobre, y me No dices está que eso impreso está directamente. impreso. Es correcto. Ah, Ujú. Está muy bien hecho, la verdad. Ujú. Sé ah, yo y, que y ahí se nota claramente en la franqueadora que el valor es cero, Ujú. Exactamente, y tenemos por acá en la esquina, mira, porque ya donde está dice pagado. lo que está aquí.
Ah, perfecto. De esa época, este tipo de material como este sobre, o sea, asumo que obviamente tiene que haber bastantes porque Telmex es una compañía enorme, pero ¿por cuánto tiempo utilizaron este formato? No, a nosotros en nuestro caso un solo recibo nos llegó así, un solo recibo. Ricardo, no sé si tú tengas un poco más de información. O a los demás mexicanos del grupo como están aquí, si alguno de ustedes, ¿esto de qué año es? 2002. Si alguno de ustedes recibió Y algo hay 2002. más como parecido, esos. ¿hay más? Sí, hay más de ese tipo, pero normalmente ese era lo que llegaba en un mes. O sea, cambiaban el siguiente mes. Eso yo diría que es, obviamente, es un porte pagado, que para mí es un entero postal, ¿sí? Y que lleva una ilustración que podríamos considerar Cinderela, ya sea cuando van impresas, pues sería simplemente ilustración y sería una Cenicienta o Cinderela, como le quieran llamar, eh, eh, una etiqueta adicionada, ¿no? O sea, dependiendo de los casos. Las hay de diferentes maneras, pero aquí claramente el gobierno nos obliga a poner la máquina franqueadora con 0 pesos, ¿verdad? 0 centavos, y entonces, pues es simplemente un elemento decorativo, ¿sí? O sea, no cambia las características del porte pagado. A final de cuentas, simplemente cada mes enviaban uno diferente, podía ser uno ilustrado, depende de la época, ¿no? O sea, yo tengo muchos años de estos y la verdad es que son bonitos, ¿no? O sea, pero no son como dicen, más que yo diría que un falso indicium, porque sí existen los falsos indiciums en las primeras etapas, por ejemplo, de las tarjetas postales, ¿sí? Sí, algunos fabricantes filatélicos sí idearon los falsos indiciums y se llegaron a circular algunas cartas con esos falsos indicium. En este caso, más que un falso indicium, es una ilustración, una etiqueta, una Cinderela, ¿no? En mi opinión, ¿sí? No sé qué opinen los demás. Jorge. Sí, quería decir casi lo mismo que dijo Ricardo. Esto era, yo tengo varias, incluso que recibimos en casa y en otros lugares porque llamó la atención mucho en ese momento. Incluso como esto es de máquina franqueadora, incluso lo ponían abajo, atrás, dependiendo de cómo se les ocurriera. Pero lo importante es de que es porte pagado y simplemente pues le empezaron a agregar marcas y como dice Ricardo, estoy de acuerdo, es una ilustración muy bonita que aparenta ser un sello que no lo es, ¿verdad? Y aparte de Telmex, ¿alguna otra empresa hizo algo similar? No, hasta donde yo lo conozco, no. Hay que, hay que estar conscientes de que Telmex, pues, tiene obligación por acuerdo de la concesión de mandar sus recibos. No sé si ya cambió, pero en esos años tenía que mandar sus recibos a través de Correos de México. Y era el cliente más importante de Correos de México en ese momento. Ah, interesante. Permítame, antes de la siguiente pregunta, les dije que después de este sobre yo iba a compartirles el entero que tengo atrás, que me parece muy bonito. Y algunos de ustedes en México me han dicho que un entero de México de esta época con destino a Centroamérica son muy raros. Por lo que me han explicado, o sea, si el porte al exterior eran 4 centavos, ¿verdad? Así que son 2 del entero y 2 adicionales. Pues aquí se los comparto y eran las marcas ovaladas y circulares son el tránsito en Honduras, entra por el norte del país, por Puerto Cortés, y este ovalado que está aquí en el centro es el fechador de Tegucigalpa. No hay nada atrás porque atrás venía todo el texto, entonces para no, lo voy a mostrar aquí, para no dañar todo el texto, decidieron no cancelar nada aquí y solo hacerlo Claro. en el frente. Hasta ese cuidado tuvieron Sí, con la correspondencia. si me dejas, Sí, ahorita sí, que puedas, si me dejas mostrar algo sí, con gusto. precisamente sobre eso, ahorita que termines. No, Carlos, este último
estos últimos correogramas, que aquí en Honduras también hubieron algo similares, precisamente también creo que el último también fue para un Día de las Madres, aunque aquí nunca fueron populares esos formatos. Los únicos enteros de Honduras populares fueron en la época de CIVEC, así que la última década del siglo XIX. ¿Ese tipo de formato en México era popular o precisamente por esa razón los dejaron de hacer, porque no mucha gente los usaba? Pues bueno, la primera, digamos, oleada de estos correogramas Ujú, que te digo, se dejaron de producir porque el servicio se descontinuó y solamente ujú, estuvo disponible en grandes ciudades, o sea, en ciudades sí. importantes. Ya la segunda esta oleada, yo lo que he leído hasta el momento es que su uso fue prácticamente de manera exclusiva filatélico, o sea, fuera del ámbito Ujú, filatélico prácticamente no se conocieron y no hay, como que es también nuevamente relativamente difícil conseguirlos, ¿sí? ujú, Relativamente sí. usados. O sea, obviamente nuevos los consigue uno fácil, pero Ujú, ya que estén circulados legítimamente o fuera del ujú. ámbito filatélico, es complicadito. Entonces no me atrevería yo a decir que fueron populares como. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es ver en uno de esos enteros como el de México Exporta o el que estaba de la otra emisión anterior a esa, que Ujú. abajo tenía un valor adicional el entero. No sé si en los demás países sucedía Adicional. eso, un valor adicional, porque generalmente los enteros que yo he visto, que he comprado, o sea, pagas lo que está aquí y eso es todo. O sea, ¿ese era qué impuesto o era Yo eso, o el valor de en sí del entero? O sea, la formato. indicia más el, Ujú. más Sí. de la Exactamente. ganancia. Aquí lo explicaron muy bien en una conferencia anterior que hubo de Enteros Postal. Dijeron que era el mood económico del país y estoy completamente de acuerdo. Si en ese momento el Estado te puede subsidiar el papel extra que se está gastando para eso, pues te lo va a dar, digamos, hasta como digamos, más que un subsidio, un estímulo, ¿no? Para que utilices el servicio postal. Pero en cambio, si el país está atravesando por una crisis económica, pues no se puede dar el lujo de estarte pagando también el papel para que tú anotes el mensaje. Te cobra ese valor adicional. Ah, interesante. Quería, Mauricio, Sí, antes sí. Antes de la irme siguiente, nomás, sí. sí, Sí. para terminar con el tema este voy a permitirme compartir. Esto yo Sí. lo presenté cuando presenté la máquina franqueadora. No sé si se acuerdan. Bueno, quizás no se acuerden, pero Ahí viene, yo ahí lo viene. presenté Ajá. y aquí viene precisamente lo que yo marcaba, porque era de máquina franqueadora, pero podemos ver que está el porte pagado de Telmex. Por eso les decía que Ujú, yo tenía varios de estos. Este es del 2003, es del 2002. Está el porte pagado y pues pusieron la máquina franqueadora con ceros, ujú, por lo que sea. Aquí pues encontramos esta pieza que es la que mostró Carlos, ujú, ¿verdad? Si la ampliamos, una de las cosas que a veces causa confusión es de que sí fue impresa por TIEV y ujú, por Venegas, que es pues alguien que ha diseñado varios sellos de México, ¿verdad? Entonces quizás a eso se refieran. Aquí tienes otros ejemplos, ¿verdad? El mismo uso, incluso el fechador, si tú te fijas, pues es diferente, ¿verdad? ujú, Lo podemos ver. Entonces, aquí está sin la máquina franqueadora, que generalmente pues lo ponían o no lo ponían. Aquí lo tienes como ejemplo, ¿verdad? Una pieza completa que tengo en mi colección. Pero pues sí, esto es algo que se dio, pero como dice Ricardo, y estoy de acuerdo con él, no es algo que le imprimieron y sobre eso le pusieron una máquina francadora sin valor postal porque ya está pagado pues, Ujú. anteriormente como un porte pagado, ¿verdad? La pieza ujú, que dice por aquí, lo podemos ver porte pagado y acá también porte pagado. Y si tú te fijas que esto es algo que yo hice de revisar, el número de autorización es el mismo. Si ujú. te fijas, es exactamente el mismo, ¿verdad? Y entonces, pues es como dice Ricardo, esta pieza, ¿verdad? Definitivamente, pero sí se usó de perdido 2, 3 años. Eso sí es una realidad. Ah, interesante. Bueno, obviamente tenían que cancelarlos para evitar que reutilizaran esos sobres. Nomás lo podía enviar Telmex, entonces no podía ser, o sea, como era porte pagado, no lo podía enviar a alguien más. Pero Ah, fíjate que a mí me parece muy interesante que sí vieran la necesidad de cancelarlo, sí, digamos, entre comillas, porque había una estampilla pues, con el mismo diseño. sí. Entonces, alguien que no se Ujú, fijara, sí podría ir con la finta. O sea, alguien que lo ujú. reportara.
O sea, digamos, Probablemente. esa misma confusión que tuve al verlo, o sea, si alguien lo recorta, o sea, que había una estampilla con ese diseño, con esa No, que no es había. No, no había. parecida, No. más ¿O o sí? menos, ¿Así, Mario? Yo no me acuerdo. ¿Tú No, sí te sí, más, sí hay un acuerdas? sello, más o sí hay un menos. sello como ese, Sí, O sea, no me parecido. acuerdo. yo creo que para evitar una posible defraudación, porque, o sea, como está tan bien hecho el dibujito que parece sello, si alguien lo cortara y lo pegara, o sea, un empleado Eh, postal ve tantas cartas que a lo mejor ni. no, no está tan bien hecho, está muy pixeleado, ¿eh? Bueno, pero O sea, igual. está muy poroso, si tú te fijas, por eso no se ve tan claro y muchos lo vimos eso, cuando Ujú. salió esa pieza. Sí, pero si lo depositas Este, en un buzón y se va, bueno, pues tal sí, se vez podría. se Mira, podría ir. Mauricio, ahí puse en el chat el sello postal que es de 6 pesos. Mira, ese es Ah, el sello postal que se emitió. déjame abrirlo aquí y lo voy a compartir. Vamos a ver. Ah, Sí, mira, no me acordaba de esa pieza, mira, gracias, espérate, aquí lo comparto Carlos. Sí, ahí para que está. quede, perdón, para Pero que fíjate, la quede. calidad es muy diferente. Sí, Lo voy a sí, la compartir calidad, aquí pero para que quede en el video. ujú, ahí está. O Sí, sea, sí, es cierto, la calidad está mucho mejor que el del sobre, pero es el mismo diseño, ¿no? sí, pero sin valor. Pero sin No valor, le falta el valor los 6 pesos. pero el valor está en peso tan pequeñito y aquí estamos viendo el sello grande. Entonces, ahí tienes el mismo La verdad es problema. que sí, un listillo sí lo podría hacer pasar por sello. No, o sea, te lo comento porque yo he visto cartas aquí que me han llegado que tienen la imagen de la estampilla de los brochures del correo, Ujú. estampillas impresas comúnmente y cosas así, que el correo se le pasa de Sí, origen sí hay fraude. y hay fraude. Entonces yo creo que para Claro, evitar el fraude había que hacer esto. O que Sí, sí, pusieras definitivamente. esta y la del sobre de Telmex una al lado de la otra, o tal vez tres, no se Pero sí, fijan. la calidad es muy superior y tiene el valor. Sí, Si tú te fijas en el sobre, la calidad la redujeron mucho sí. y no tiene el valor. Sí, pero yo creo que es una buena medida de control para prevenir posibles fraudes. Está muy bien. Además quedan bonitos los sobres, así hay que Sí, 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 reconocerlo. muy muy bonitos. bonitos, la verdad, Muy deberían de bonito. volver a hacerlo. Muy bonito. ¿Siguen en México enviando eso por correo, esos avisos? Los recibos, sí. Lo recibo así. Algo que ha sucedido es que Telmex, digo, todavía sigue siendo importante, pero Ujú. ya no es tan importante los teléfonos terrestres, porque esto es Fijos. Ujú, principalmente para teléfonos terrestres. ujú. Sí, para compañías o empresas, ahora ya casi todo el mundo tiene celular, entonces o estás a través de una compañía que te da el triple play, o sea, internet, televisión y telefonía si la necesitas, pero ya no es Telmex en sí, ya son otras compañías que lo Ah, siguen ya. haciendo, No. ¿verdad? Aquí nosotros la telefónica estatal era con sobres con estampillas. Pero Ujú. el servicio lo descontinuaron porque la telefónica estatal le quedó debiendo al correo estatal, así que Ay, no el te. convenio, el Oye, pero convenio qué se bonita rompió. pieza también, la verdad. O sea, se Ujú. nota que el empleado, o sea, colocó mi dirección donde va el remitente, o sea, el tipo como que no podía escribir muy bien, pero tengo algunos. Pero después cuando un día voy a la telefónica y Ajá. les pregunto, y los sobres, no, ya no los vamos a enviar Es- por correo. ¿Por Déjame, qué? dej- Es que de- el dej- correo, no, dicen los del correo, es que Hondutel, se llama la empresa de Ah, nosotros, no nos pagaba. Entonces ya no tenemos convenio con ellos. Ah, fíjate en esta pieza que es qué bonito. interesante. Ajá, Otra vez, pero aquí pusieron un perrito, allá sí. pusieron pues algo similar a una estampilla o lo que sea, ¿verdad? Otra impresión. Pero lo interesante también la saqué yo cuando hice la charla franqueadora. Ahorita me acordé que estabas diciendo eso. Pero fíjate, aquí sí, aunque dice porte pagado, Ajá, le también pagó agregaron, un. le agregaron la máquina franqueadora valor. Y pues sí, sí los siguieron usando. Si ves acá, pues hay otros esquemas Y, similares. y en ese ejemplo anterior, el del perri, ese porte 2 pesos 58 ¿era una tarifa estándar o era el complemento? Eh, pero acuérdate que es porte pagado. O No, sea, yo lo que sé, haya pero sido, o sea, pero que no, es que digamos que si es no lo porte sé. pagado, bueno, es que algunos dicen porte pagado hasta tantos gramos. O Sí. sea, porque si solo es porte pagado, Es muy difícil interesante esa saberlo pieza. queda para, muy ambiguo sí, cuánto puedes meter en ese sobre. es muy difícil saberlo, pues porque va a depender del recibo. El recibo Ujú, generalmente era una hoja o dos, ujú. ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Eso es muy difícil saberlo. Oye, Bueno, Jorge, Muy ¿que no difícil tienes que dar saberlo. conferencia en 5 minutos?
Sí, ya me Congelaron. voy. Pero está interesante el tema, Ajá. es Está todo. muy bonito, muy Bueno, yo interesante eso. los dejo. Que estén muy bien. Muchas Cuídate, gracias. Seguimos en Jorge. contacto. Hasta luego, Vale. Mario. Ahorita me Carlos, meto para felicidades. escucharte. Ándale, Cheque, nos cheque. vemos. Chao. Mario. Gracias. Esta parte de los correogramas, bueno, en mi club es de Querétaro, ya lo habíamos estudiado una década atrás. Estaba buscando mi presentación, aquí la tengo, la voy a compartir nada más para ir directamente a la parte del Día de las Madres. Aquí está, la presentación específicamente era de correogramas. Aquí está, el correograma en México. Este es el correograma del que estamos hablando. Alguien decía, Pels, para aclarar con Pels, principalmente, decía que no traía porte. Aquí está, 650, es de 2006. El porte es ordinario nacional en el 2006. Entonces, por supuesto, se tiene que hacer la aclaración de que este porte, si era enviado al extranjero, requiere un complemento. Requiere habilitarse a la tarifa que sea internacional, que si no recuerdo era 12 pesos, algo así. Entonces, si alguien vio algo que llevaba un complemento, era por eso, porque voy a buscar la información donde está en todos estos formatos que eran impresos en una sola hoja, que eran formatos de correograma o aerograma, estaba prohibido introducir un papel adicional. O sea, lo que buscaba el correo era brindarte una tarifa que en cuanto al peso de transporte a ellos no les costara, porque tú escribías sobre el papel, no era un sobre que ya traía 12 gramos más una hoja que traía otros 12 gramos y entonces ya te daba el porte básico de hasta 25 gramos, ¿no? Aquí está el porte. Eso era lo primero que quería aclarar porque quedó pendiente ahí. Disculpa la interrupción, Ricardo, no fue nada más, no pretendo ser grosero, ¿no? Es más, complementar. O sea, mi intención es complementar. Pasando a otro tema, ya lo mostraron ahí. También la parte de comparto pantalla. Aquí está, a ver. Ok. Acervo TIEF. Yo utilizo mucho la página del Acervo TIEF. Es una página que pone a la disposición el gobierno de México para consulta de... Ay, sí quedó. ¿Dónde se fue? Ay. Aquí está. Se fue, Mario. Perdón, se fue. Perdón. Va de nuevo. Ahí está. Ahí viene. La página del Acervo TIEF es una página que pone el gobierno de México, el TIEF y Correos de México para que toda la gente sepa o conozca las emisiones que han salido. A mí también me tocó hacer por ahí del 2012, 13, la investigación para aclarar esta cuestión entre enteros postales y máquinas franqueadoras. Y bueno, resultó, pueden creerlo o no, la verdad es que me tiene sin cuidado. Resultó que esta estampilla, la mayoría de las emisiones en México, las emisiones conmemorativas, son pagadas. Las paga un patrocinador que regularmente es el que tiene el interés en que se emita una estampilla. Por ejemplo, acaba de salir esta semana pasada la estampilla del Zoológico de Chapultepec. El Zoológico de Chapultepec pagó la emisión, entonces el correo la fabrica, le emite y lanza todo el promocional y lanza la estampilla al mercado que nosotros vamos a utilizar como porte. Justamente pasó lo mismo con el Consejo Consultivo del Rescate del Centro Histórico, porque en ese momento todo lo que era Grupo Carso era quien presidía ese consejo. Y una de las formas que utilizó el Grupo Carso para promover la presidencia fue poner la emisión que se había sacado postalmente en sus sobres para poder promover la cuestión del consejo que estaba tomando Grupo Carso. Por eso aparece justamente en los sobres de Telmex. Los sobres de Telmex, también tengo que hacer una aclaración importante. Voy a ir a la parte donde está, voy a tener por ahí una presentación que abrí.
Si no aparece aquí, la dejamos para otro momento. Si tienen la imagen del sobre de Telmex, mencionaba bien Jorge que todos tienen un número de permiso. Ese número de permiso es por empresa. Ese permiso es para que tú puedas hacer y obtener por parte del correo el permiso para los envíos masivos, que Telmex nunca usó portes ordinarios, siempre usó tarifas de porte masivo, que mientras a uno nos costaba en la carta ordinaria $6.50, para Telmex le costaba como, según el porte en ese año, como $2.80, $2.75 de pesos. Era poco menos de la mitad de lo que una persona por mandar una carta nos costaba. Entonces, esa es la razón por la que el número de permisos es por la empresa. Esa empresa, mientras siga renovándolo año con año, sigue teniendo el mismo número. Por eso todos los sobres de Telmex van a tener el mismo número de permiso. Y lo que tenían permiso era el acceso a los envíos masivos, que no lo puedo hacer yo como persona ordinaria, si no tengo ese registro, y que tienen una tarifa mejor tarifa por el envío que hacen. Les voy a preparar también otra plática referente al correo masivo, que está muy relacionado a la parte de máquinas franqueadoras. Por eso también lo conozco, porque es una de mis áreas de estudio. Y bueno, creo que espero que estas dos informaciones ayuden a complementar lo que estábamos platicando, porque es importante, creo yo, que por más básica que sea la plática, pues tengamos información documentada. ¿Vale? Gracias. Gracias. Ahorita, perdón, Ricardo. Yo creo que una precisión importante es que ese último documento postal del Día de las Madres no es un correograma, ni fue un correograma, ni llevaba leyenda de correograma. O sea, salió como hoja o hojilla postal, no recuerdo exactamente qué categoría le puso el servicio postal, pero no salió ya como correograma. Los dos anteriores, ¿sí? El del Eclipse y el del correo, sí salieron con la leyenda de correogramas, aunque ya no tenían el carácter de prioritario, ¿no? El servicio era ordinario. Y el del Día de las Madres ya no es un correograma, ya no dice correograma, eso sí, tiene que estar fuera totalmente de los correogramas. Creo, si no me equivoco, que el catálogo de 2017-2018 de UPSS y MEPSI ya lo pone como una categoría diferente, como hojilla postal o algo así le pone. Sí, creo que es mi aportación. Solo como curiosidad, o sea, les voy a mostrar esto que es de Honduras, es un entero, publicidad aparte, o sea, que conste, esto no es mi página, pero los encontré en entero, el porte pagado que se hizo en aerograma, publicidad para el Día del Padre. Algo que creo que en Honduras nunca se previó es que ese porte pagado nunca especificaron para dónde. Entonces, en teoría esto varía para todo el mundo, porque no se especificó a dónde estás pagando el porte. Pero sí está la misma leyenda que nos mencionaba Mario, que dice: este diagrama no debe contener anexo alguno, de contenerlo será un sobrecargo, se mandará por correo ordinario. Que curiosamente para la época en que esto salió, nosotros ya todo se envía por avión al extranjero, nada se envía por tierra. No sé cómo harían si alguien le agregara algo. Porque sí, creo que eso es muy parecido a lo que hemos visto, y aquí habían varios, este intento de aerograma, de entero, aquí no fue muy popular. Se intentó, se promocionó uno para el Día de las Madres, uno el Día del Padre, uno para el Día de los Enamorados, y después se murió porque nadie utilizaba, o casi nadie utilizaba el servicio, exceptando de unos pocos filatelistas. Ya no miro más manos en alto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario final. No. En este caso, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y Gracias, Carlos. gracias, Carlos. Y el día de Gracias. mañana